Saludo con mucho gusto a los medios de comunicación, a mi compañera, la diputada Tere Calzada, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Civil de este Congreso del Estado. Platicarles que las experiencias recientes con las fuertes lluvias en Querétaro que se presentaron en agosto y el 8 de octubre de este mes, nos muestran que es necesario estar preparados. Hoy se han atendido las contingencias con los recursos existentes y considerados por el Estado. Sin embargo, es importante incorporar a esta fórmula a los municipios. Aunque en el Estado y municipios han hecho grandes esfuerzos, se ha apoyado a la gente y se ha reaccionado de forma oportuna. Debemos atender a la magnitud de las contingencias que hoy se presentan. El prevenir, ahorrar y conformar reservas para este tipo de eventos será siempre mejor que lamentar y recurrir a otros esquemas como es la deuda. La falta de fondos de contingencias y partidas para asegurar las reparaciones de viviendas o vehículos nos obliga a improvisar y a limitar la respuesta ante situaciones de emergencia. Ante los cambios climáticos hay un riesgo en el patrimonio de las familias. Hoy, solo los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río, y por supuesto el Estado, tienen seguros de vivienda por el pago de predial. El Estado ya cuenta con un programa de seguros vehiculares, sin embargo, este se generó en esta administración de forma voluntaria y se buscará su permanencia. En cuanto a los fondos de desastres naturales, el Estado cuenta con una partida y para este año se consideraron 60 millones de pesos iniciales en el presupuesto. En los municipios, solo Colón, Corregidora, El Marqués, Querétaro, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río y San Joaquín revelaron en su presupuesto la existencia de recursos para contingencias. Por ello, el Estado y los municipios deben contar con una política financiera prudente y preventiva ante desastres naturales que les permita reaccionar de forma oportuna. El contenido de las iniciativas que estamos presentando el día de hoy son dos iniciativas que buscan fortalecer la responsabilidad financiera en Querétaro entre el Estado y los municipios. Se incorpora en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro la obligación de prever y revelar en los presupuestos de egresos los fondos de provisión para desastres naturales, así como partidas para programas de apoyos para reparación de viviendas, comercios y vehículos. En fondos de desastres naturales, la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro, en su artículo 136 prevé un fondo en el Estado, establece su objeto y una obligación para el Poder Ejecutivo del Estado, no así para los municipios del Estado de Querétaro. Esta reforma incorpora la obligación del Estado y de los municipios de, número 1, provisionar en sus presupuestos de egresos los recursos para atender a las poblaciones afectadas por desastres naturales. 2, crear un fondo en una cuenta específica y cuyo monto esté especificado de la aportación realizada para la reconstrucción de la infraestructura dañada en los últimos 5 años, pudiendo incrementarse con aportaciones extraordinarias conforme a las necesidades que se presenten. Se prevé el crecimiento de dicho fondo y su actualización conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso de remanentes el fondo podrá ser utilizado en acciones de prevención y mitigación del riesgo. Los recursos aportados al fondo se destinarán a la reconstrucción y atención de la población afectada. 5. Se emitirán reglas de operación para el uso de manejo de dichos fondos, pudiendo el Estado y los municipios suscribir convenios para la colaboración y coordinación de acciones. Partidas y programas para viviendas afectadas y seguros vehiculares. En el presupuesto de egresos del Estado deberán preverse ayudas sociales por concepto de seguro de responsabilidad civil en materia vehicular. Para el caso de los municipios, deberán prever en sus presupuestos de egresos una partida y programas para la reparación de daños a viviendas o comercios por desastres naturales. Quiero ser específico en este tema, no son nuevas cargas a los municipios y al Estado, es un orden financiero y de previsión que permite cuidar el patrimonio de las familias ante una contingencia. Los beneficios sociales son que las familias de Querétaro merecen un Estado y municipios que correspondan y respondan con eficiencia ante los desastres naturales. El fondo será una herramienta financiera regulada
con reglas claras para todos. Los programas de apoyos por contingencias para la vivienda pueden permitir que con el pago de predial no solo exista una obligación tributaria, sino una inversión directa para la seguridad y estabilidad del hogar. Se protegen tanto las finanzas públicas como el patrimonio de las familias en una verdadera corresponsabilidad entre estados y municipios. En relación con la responsabilidad y transparencia, se prevén fondos y programas transparentes revelados en el presupuesto. Se evita la discrecionalidad, pues se regula su crecimiento y aportaciones extraordinarias. Es una reforma que se basa en la fortaleza financiera con propósito social, donde la prevención se mueve y se vuelve parte del equilibrio presupuestal. Esta reforma sienta las bases de una cultura de previsión financiera, siendo el Estado y los municipios un ejemplo de planeación anticipada y no de reacciones tardías, como sucede en otros estados de la República. Con estos fondos y partidas en el Estado y municipios, todos aportan, todos se protegen y se previenen para el futuro. Querétaro siempre se ha distinguido por contar con finanzas sanas, pero es necesario subir al siguiente nivel de blindaje y prevención. Estamos legislando para el futuro de las familias de Querétaro para protegerlas. Gracias. Antes de dar más comentarios, quisiera ceder el uso de la voz a mi compañera, la diputada Tere Calzada. Muy buenos días. Gracias por estar el día de hoy aquí y gracias al diputado Gerardo Ángeles por sumarme a esta iniciativa tan importante como es contar con un fondo suficiente, no solamente a nivel estatal, sino a nivel municipal, para este tipo de emergencias que suceden en todos los estados y obviamente Querétaro no es exento a ello. Recordemos que hasta el 14 de noviembre continúa la llamada de alerta para la cuestión de lluvias en la República Mexicana. De hecho, hoy tenemos un aviso importante por parte de la Comisión Estatal de Agua, donde puede haber llovizna a lluvia fuerte en algunas zonas puntuales en la zona serrana del estado de Querétaro, así como en la zona metropolitana el día de hoy. Es muy importante considerar los riesgos a los que nos enfrentamos en el estado de Querétaro, como es la sequía, la temporada de lluvia, la temporada desafortunadamente de incendios. Tenemos también las bajas temperaturas, alta temperatura y los accidentes vehiculares y fugas de gas, así como algunas que hemos tenido en este año que se han presentado como incendios en varios puntos de la zona metropolitana o de parques industriales y la zona de las carreteras. Se ha presentado ya la iniciativa de ley por la cual se reforma y adiciona algunos artículos de la ley del Sistema Estatal de Protección Civil de Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro, contando para ello lo que es el sistema de alerta temprana, el sistema SMS y lo que sería la cuestión de las pensiones, homologarlo a el personal de protección civil, así como es el personal de policía en el estado. Asimismo, dotar a las corporaciones de protección civil municipales y estatales con equipo y con la suficiente capacitación de las mismas. Se han presentado 3 exhortos en relación a esta situación que hemos sufrido en la zona serrana y en algunos municipios del semidesierto, como es el que consideren las presidentas y los presidentes municipales aplicar un descuento para las familias afectadas ahora en el pago del predial y considerar su seguro de riesgos para este punto de contingencia. Y también lo que realice la CESEC, la Secretaría de Salud del Estado, así como la Unidad de Protección Civil del Estado, para las campañas de prevención en materia de lo que es alguna situación de salud por las contingencias
y guarden este recurso que bien comenta el diputado para este tipo de campañas de prevención, sobre todo, y ahorita de rehabilitación en las zonas afectadas y evitar cualquier tipo de propagación en enfermedades. Se presentó también asimismo un exhorto para que los municipios puedan contar con lo que es el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, así como la CEA, la Comisión Estatal de Agua, para que rehabiliten todo aquello que fue dañado y pueda afectar a la población. Estos son los exhortos que hemos presentado, que consideramos de alta responsabilidad, ya que nos encontramos en la fase de recuperación en la zona de afectación, y también comentar que no es cuestión de hacer un esquema comparativo de los 3 estados que se vieron más afectados por el huracán Priscila, pero sí en Querétaro hubo una coordinación muy importante por parte de la Federación, del apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el despliegue del Ejército, de la Guardia Nacional, así como la Comunicaciones y Transportes, lo que fue la Comisión de Infraestructura del Estado, la Secretaría de Obra Pública, obviamente Protección Civil, los cuerpos de emergencia, las unidades de protección civil de los municipios y sobre todo aquellos brigadistas voluntarios que se vieron en este despliegue para la recuperación y rehabilitación de la zona. Estamos hablando de más de 800 a 900 personas que desplegaron el auxilio en esta zona, en esta parte del desastre. Si tienen algún comentario para el diputado, para su servidora, estamos aquí para aportar. Sí, hay una recomendación, enseguida te doy el dato. Nosotros estamos proponiendo que sea al menos el 10% de la aportación realizada para la reconstrucción de la infraestructura dañada en los últimos 5 años. O sea, los municipios tienen un histórico de lo que ha pasado en los últimos 5 años. Lo que gastaron en esa reconstrucción, el 10% que sea un mínimo. Lo importante aquí es que en las leyes de ingresos que vamos a estar recibiendo puedan venir ya esos conceptos ahí y, como lo dijimos, que sean con transparencia, porque también… a ver, como habrán visto, la especialista en todos los temas de protección civil es mi compañera con toda la experiencia profesional que tiene, salud, y con lo que está haciendo, ¿no?, aquí en el Congreso en materia de protección civil y seguridad. Nosotros lo que queremos aportar es más bien tener un fondo suficiente para que se puedan llevar a cabo todas las acciones que comenta la diputada y que ha recomendado. Creo que este es el trabajo en conjunto que hemos hecho. La diputada desde hace muchos meses me buscaba para poder trabajar sobre estos temas y que no sea reactivo, sino que se tenga realmente ya un presupuesto ahí. Seamos también realistas, de repente cuando vienen las tragedias, cuando el uso es discrecional de los recursos, pues tampoco es lo más adecuado. Es mejor que ya se tenga un presupuesto, que se sepa cuál es el monto, que esté transparentado, que venga en el presupuesto de egresos y que sepamos cuánto va a crecer año con año y a partir de ahí cómo es que se va a utilizar. ¿Estos recursos que cada municipio destinaría, tendría una aportación del Estado o serían exclusivamente de los que el municipio genera? No, el municipio tiene que generar eso. Lo que tiene que hacer es un reordenamiento de sus finanzas para poder obtener ese recurso. Por supuesto que lo que ha pasado actualmente es que el Estado siempre los apoya y siempre se respalda. Se tenía previsto 60 millones de pesos, que subieron a 70, que después subieron a 170 y ahorita van en 276 millones de pesos para el rescate de esos municipios. Lo ideal es que esos municipios tengan un propio fondo. Sí, actualmente el presupuesto de los 276 millones de pesos son para la reconstrucción de esos caminos, una gran parte. Por supuesto que todo este trabajo se hizo en conjunto con la Secretaría de Finanzas, porque al final nosotros necesitamos que esto sea viable, y al tener yo la Comisión de Planeación y Presupuesto, pues hay mucha cercanía con el Ejecutivo en materia de finanzas, y sí, habrá una cercanía a partir de ya con los municipios para de manera conjunta explorar las posibilidades y ver cómo es que pueden formar este
este ahorro para el próximo año. Como en el tema de los seguros que dan al pagar el predial, que se trabaja con aseguradoras, el sistema podría ser con un seguro, una aseguradora para en caso de desastre. Sí, la recomendación es que ya hay municipios que fueron los que mencioné que están trabajando con ese seguro para la vivienda, pero bueno, sería un seguro de desastres que iría con el predial, y aquellos municipios que no lo están haciendo, invitarlos a que la gente que lo está pagando y que está pagando su predial pueda tener ese beneficio, y sabemos que, y creemos también, por eso decimos que todos entramos en este pool, que también el mismo ciudadano tendrá un incentivo para aquellos que no pagan su predial, poder también saber que al pagarlo van a tener un seguro sobre su vivienda. Pero el fondo no funcionaría con las aseguradoras. No, el fondo es aparte, y las aseguradoras, cuando pagas tu predial, hay un acuerdo entre el municipio o el estado con la aseguradora, como se hace con cualquier contrato. Diputado, también preguntarle de estos exhortos que presenta la diputada Teresa Calzada, precisamente conocer dentro de la comisión su viabilidad. El lunes le pregunté al secretario de Finanzas sobre este exhorto que hace la diputada precisamente para exentar del impuesto predial a algunos de los municipios, pero él mencionaba que no era viable, uno, porque no estaba en la ley, otro, por la capacidad financiera de cada uno de los municipios, tomando en cuenta que pues es precisamente del predial donde se recaba el mayor recurso de ingresos para los municipios, y la otra es que en todo caso tendrían que modificar la ley de ingresos. Conocer su opinión al respecto y si considera que es viable este exhorto o estos exhortos que se presentan. Sí, yo creo que sí, porque al final del día las leyes de ingresos las manejan los municipios y ellos son los que determinan este tipo de situaciones. En lo particular, por ejemplo, me ha tocado ver en el municipio de Querétaro viviendas que no pagan predial o pagan un predial más bajo porque están sobre una afectación. Hay calles que están levantadas totalmente porque pasa una falla, entonces son beneficios que pueden darle a esas viviendas. En este caso será decisión de cada municipio, pero a mí me parece bastante adecuado porque es una forma de incentivar, ahorita que no tenemos el fondo para poderles ayudar, el que bueno tengan un beneficio aquellos que lo perdieron todo. Lo que pasa es que los municipios, creo que cuando estás en un estado en el que financieramente es líder entre los 3 mejores del país en materia financiera, creo que el reordenamiento es muy factible, es decir, siempre hay manera de poder reorganizar los recursos para que algún excedente o algo que se requiera quede para este asunto. Pues no, más bien es los municipios, todavía no nos traen sus leyes de ingresos, hay el tiempo suficiente para que ellos empiecen a trabajar en esto. Ya empezamos reuniones, no, los municipios y el estado, me parece que el día de ayer o el día de hoy ya empezaron con reuniones, es decir, ellos ya están trabajando en esa materia para ver en materia de leyes de ingresos cómo es que vienen y poder hacer recomendaciones y trabajar en conjunto. Desconozco cuál será la forma de hacerlo, pero siempre lo pueden hacer siempre y cuando sus cabildos lo autoricen. Diputado, usted ya ha estado, bueno, ha revisado en algunas otras ocasiones justamente las propuestas de presupuesto de los municipios, donde considera que se tienen las áreas de oportunidad justamente para poder redireccionar esos recursos, porque tan solo en esta contingencia, pues se ha hablado mucho, tan solo que los recursos federales no han llegado o que se redujeron. Entonces, ¿ellos en dónde podrían estar haciendo esos ahorros para poder destinarlos a esta bolsa? Mira, yo creo que hay 2 temas fundamentales. El primero es que la base de contribuyentes no crece, es decir, los que pagan el predial siempre son los mismos. Y tú hay municipios donde vas y creo que el tema de hacer campañas y concientización a la gente del beneficio que se tiene al tener el pago, por ejemplo, del predial, de tus licencias, es un tema que tienen que trabajar al interior los municipios sin esperar que todo llegue del Estado. Eso es una recomendación que yo he hecho año con año a los municipios. La semana que entra o en un par de semanas vamos a tener aquí a los tesoreros y secretarios de finanzas de cada municipio y siempre lo que hacemos es recomendarles que busquen crecer en sus recaudaciones propias, es decir, en la medida en que ellos lo hagan también tendrán beneficios. Recordemos que hay leyes como la ley que fija bases, montos y datos y gastos, que cuando tienes una mejor recaudación también tienes un mayor beneficio en lo que te llega de la federación y del estado. Entonces siempre es esa la recomendación de poder ampliar la base gravable para que sea más gente la que paga. Hay muchas personas que incluso tienen muchos años sin pagar un predial, entonces esa recomendación, hacer campañas también para quitar multas, recargos, pero siempre tratar de poder hacerse de más recursos.
también les impacta en lo que reciben de la federación o dependen mucho de la federación. ¿Cómo se va a analizar este año las tablas de valores y en este caso cuál sería la recomendación para los municipios respecto al impuesto predial? Mira, yo con todo respeto, siempre es un tema que me gusta mucho platicar porque vengo del gremio de los tasadores y de los valuadores. Por muchos años me tocó ser del otro lado del escritorio quien hacía el estudio de mercado para mandárselo a Catastro y que Catastro hiciera su recomendación al municipio para el ajuste o no de tablas de valores. Esto no es de querer o no querer, se lo platicaría a los diputados. Esto es un tema de plusvalía de la tierra. Es decir, si tú vives en una zona en la que el metro cuadrado de donde está tu vivienda cuesta 10 pesos, pero resulta que este año se hizo una ampliación de la calle, se reasfaltó, se metió un camellón, se metió electrificación y se volvió una calle bastante más comercial o bastante más atractiva para la compraventa de inmuebles, pues tu inmueble crece en su valor de manera natural. Ese es el ajuste que se hace, que tiene que ver con los estudios de mercado y con el valor de las cosas, no es de querer que se suba o no se suba. Lo que pasa es que acuérdense que el tema de la evaluación catastral es general, o sea, es global. Es decir, que no lo aumenten no significa que no lo aumenten en ningún lado. Puede ser que en el global total el aumento sea mínimo, pero habrá calles que no crezca el valor, habrá calles que decrezca el valor y habrá calles que sí aumente su valor de acuerdo a la plusvalía. Yo creo que tiene más bien que ver con ese estudio y a partir de ahí lo que arroje, ¿no? Sí, ¿cómo? Aquí están. Aquí las tengo. Pásamela, ¿no? Aquí está la tuya. Esta es una. Mira, una es iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones a la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. En ambos casos es el mismo nombre, pero ya en la redacción son las dos diferencias que les platiqué. Uno es para el tema del Fondo de Desastres y otro tema es para el seguro vehicular. Buenos días. En esta experiencia que usted tiene y que ha tratado con los municipios, ¿hay alguna estimación de cuánta población paga o bien no paga su predial en Querétaro? Sé que varía por municipio, pero Sí. ¿hay alguna estimación? Es que varía mucho por municipio, como mencionas, hay municipios como Corregidora, como El Marqués, como Querétaro, que el pago de predial es bastante alto, es decir, el porcentaje, pero hay otros municipios como los municipios serranos que pueden tener un índice mucho menor. No existe como tal un porcentaje que podamos generalizar, pero sí hay municipios que el pago es muy bajo, hay municipios que la base gravable es demasiado pequeña. Incluso tú cuando vas a ver el municipio te das cuenta que muchas de las zonas donde no se paga son zonas que tienen buena plusvalía dentro del mismo pueblo. Y ahí es donde siempre pedimos que pues, se genere una campaña para que esas personas que durante muchos años no han pagado, por tradición, pues puedan entender que pueden tener beneficios al pagar su predial, como es lo que acabamos de mencionar, un seguro para su vivienda. Yo creo que los que tienen menor son muchos de los municipios serranos. No lo generalizaría, pudiera ser que Jalpan no esté en ese, pero la mayoría de los municipios serranos tienen una menor tasa de recaudación. No hay porcentaje establecido porque puede ser muy variable, pero sí es una recaudación bastante baja. Incluso dependen casi en un 100% de lo que manda el Estado y la Federación. Sí, hay una fórmula que tiene que ver con la recaudación, entonces alguien lo mencionaba hace un momento, lo mencionabas tú, o sea, el tema de la recaudación, que es algo que siempre platicamos con los secretarios de finanzas y que ellos lo conocen muy bien, es a mayor recaudación, el porcentaje que tienen de ingreso por parte también del Estado y de la Federación es mayor. Entonces, ¿cómo le harán, por ejemplo, con Morena? Porque ellos van a pedir más recursos para los municipios serranos, por ejemplo, o con menos, o con más necesidades. Pues estamos trabajando, la verdad es que ese dato no lo tenía, o sea, he escuchado a través de medios, pero bueno, seguramente nos sentaremos a revisar y algo encontraremos ahí para, por supuesto, atender a los municipios serranos. Hoy te diría que 276 millones que se van para toda la reconstrucción, pues también es una muestra de que al final del día pues el interés es de que nadie se quede atrás. Por supuesto, en el caso de los municipios serranos habrá que hacer algo en lo particular con ellos para que tengan mayores ingresos.